Vamos a disponernos en oración, hermanos. Padre bueno, elevamos nuestro corazón a ti en esta hora de la mañana. Te damos gracias por darnos un día más de existencia sobre esta tierra y por permitirnos congregarnos un domingo más en este lugar para tener comunión contigo, escuchar tu palabra, comunión unos con otros y cantar himnos a tu nombre y gozarnos en tu presencia santa y ser edificados con tu palabra bendita. Señor, gracias por permitirnos traer ofrenda a tu altar y gracias, Señor, por permitirnos ser parte de una congregación que se esfuerza por predicar tu palabra y estar centrado en lo que la Escritura dice. Señor, colocamos la predicación del día de hoy en tus manos. Te ruego que dispongas el corazón y la mente de todos los hermanos y que tu palabra sea como la semilla que cae en tierra fértil y germine, crezca y produzca fruto en sus vidas. Ayúdame, Señor, guía mis palabras y ayúdame con mi voz y concédeme, Padre bendito, hablar lo que es recto y justo delante de ti y ante mis hermanos. En el santo nombre de tu Hijo Jesús te pido estas cosas. Amén. Hermanos, en nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Juan, estamos estudiando el capítulo 14, así que abra su Biblia en el capítulo 14, por favor. El domingo pasado meditamos en el versículo 15, solo miramos y estudiamos un versículo. El versículo 15, ¿cómo dice el versículo 15 de Juan 14? A una sola voz todos. Sí. Guardad mis mandamientos. Amén. ¿Sí lo están haciendo, hermanos? ¿Están amando a Cristo solo de palabra o guardando sus mandamientos? En la enseñanza pasada vimos que la obediencia a los mandamientos del Señor es la evidencia de nuestro amor por Él, porque así dice el texto sagrado. La obediencia a los mandamientos son el sello de la fe salvadora y el amor auténtico por Dios. Si nosotros decimos amar a Dios y no obedecemos sus mandamientos, no amamos a nuestros hermanos, ni nos amamos unos a otros, ni a nuestro prójimo, entonces somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Quienes verdaderamente son salvos de la ira de Dios responderán con una vida de obediencia, una vida de sumisión y servicio al Señor. Ese es el sello que caracteriza a una persona nacida de nuevo, a una persona que ha confiado realmente en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese sello? Que tiene una vida de obediencia, de sumisión y servicio al Señor. Hoy, por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, meditaremos en los versículos 16 al 18. Así que les invito a leer conmigo Juan 14, 16 al 18. ¿Están todos? Muy bien. Lean conmigo la palabra de Dios. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Qué palabras tan hermosas y consoladoras para nosotros, los hijos de Dios, y por supuesto para los discípulos en su momento. La enseñanza para hoy lleva por título Un consolador sobrenatural. Un consolador sobrenatural. Los discípulos estaban profundamente angustiados. Jesús acaba de anunciar que partirá de este mundo. Ellos piensan que será de nosotros cuando el Señor parta. Ya no va a estar con nosotros, ya no vamos a ver sus milagros, no vamos a escuchar sus enseñanzas. ¿Qué será de nosotros?
La respuesta de Jesús a esta situación emocional que estaban viviendo los apóstoles es muy alentadora y extraordinaria. Jesús no les promete mejores circunstancias a los apóstoles, tampoco les promete ausencia de persecución, pero les promete algo que les dará las fuerzas y la gracia para poder cumplir la voluntad y su propósito sobre esta tierra como hijos y discípulos suyos. ¿Y cuál es esa promesa? La presencia abundante del Espíritu Santo. Repito, la presencia abundante del Espíritu Santo. Y quiero que noten lo que dije. Yo dije la presencia abundante del Espíritu Santo. Quiero hacer una aclaración teológica muy importante antes de exponer el texto. Antes de estudiar el texto debemos comprender algo muy importante. Significa este pasaje que el Espíritu Santo no habitaba en los creyentes del Antiguo Testamento ni en los discípulos de Cristo antes del día de Pentecostés. ¿Qué contestarían ustedes? ¿Sí o no? Ok, la respuesta es no. Dice, ¿significa esto que el Espíritu Santo no habitaba? ¿No habitaba o sí habitaba? Ah, ok, sí habitaba. Ok, escuché por ahí unos que no. El Espíritu Santo sí habitaba en los creyentes del Antiguo Testamento, porque la Biblia enseña claramente que David oraba en el Salmo 51, versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea que David sí tenía el Espíritu Santo habitando en él. Nehemías dice que Dios dio su Espíritu para enseñar a Israel en Nehemías 9:20. En Nehemías 9:20 dice, y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Isaías también habla del Espíritu que estaba en medio del pueblo. En Isaías 63, versículos 11 al 14 dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose a sí mismo hombre perpetuo, su nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Amén. La Biblia en el Antiguo Testamento muestra claramente que el Espíritu Santo de Dios se habitaba en los creyentes del Antiguo Testamento. Todos los creyentes del Antiguo Testamento fueron regenerados por el Espíritu Santo de Dios, como lo son regenerados por el Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Jesús incluso reprendió a Nicodemo por no entender el nuevo nacimiento. Él le dijo en Juan 3:10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Porque él pensaba que le hablaba del nacimiento físico, pero el Señor Jesús le hablaba del nacimiento espiritual. Y Nicodemo era un maestro de la ley, y en los tiempos de Nicodemo solo existía el Antiguo Testamento como palabra de Dios. En consecuencia, Jesús lo reprende y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes cómo se nace de nuevo? ¿Y cómo se nace de nuevo?
por la obra regeneradora del Espíritu Santo en el corazón de los que creen. En Juan 3:5 dice: respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que, hermanos, en el Antiguo Testamento los creyentes tenían morando el Espíritu Santo. La diferencia de la presencia del Espíritu Santo entre el Antiguo y en el Nuevo Testamento no es la presencia del Espíritu, sino la medida de su ministerio. No es la presencia, porque en el Antiguo tenían la presencia y en el Nuevo también. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto? La medida del Espíritu Santo en los creyentes. En Pentecostés no comenzó la existencia del ministerio del Espíritu Santo, porque ya estaba desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento comenzó la era de la plenitud del Espíritu Santo en su iglesia. Como dijo el reformador Juan Calvino, los antiguos participaron del mismo Espíritu, pero no con igual abundancia que los creyentes del Nuevo. Esto lo encuentra usted en el libro 2, capítulo 11, sección 6 de la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino. Habiendo hecha esta aclaración teológica, que el Espíritu Santo habitaba en los creyentes del Antiguo Testamento y habita en los del Nuevo con mayor abundancia, mayor plenitud, entonces entremos a estudiar el pasaje que nos ocupa en esta mañana. Lean nuevamente entonces el texto conmigo. Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Nuestro pasaje lo estudiaremos teniendo en cuenta los siguientes enunciados. Jesús promete el Consolador, versículo 16. Número 2, el Espíritu de verdad habita en el creyente, versículo 17. Y número 3, no los dejaré huérfanos, versículo 18. Son 3 puntos naturales que nos da el texto. Veamos nuestro primer enunciado o encabezado. Jesús promete el Consolador. Dice el versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Aunque en el estudio pasado meditamos en el versículo 15, quiero iniciar hoy la meditación tomando nuevamente el versículo 15 como enganche para exponer el pasaje en el cual vamos a meditar esta mañana. Dice el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Podemos decir que el versículo 15 prepara la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el cristiano sabe que nadie puede obedecer con sus propias fuerzas los mandamientos del Señor. Y Cristo con mayor certeza lo sabía. Cristo sabía que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos obedecer los mandamientos de Él para mostrar nuestro amor. El amor a Cristo y la obediencia a sus mandamientos depende del poder del Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. El Espíritu Santo produce santidad en nosotros. El Espíritu Santo produce fortaleza interior, convence de pecado, transforma el corazón y nos capacita para obedecer.
Dice el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Muchas gracias, ¿no? Lo primero que quiero que noten en este versículo 16 es el obrar del Dios Trino. Noten que el versículo nos muestra que el Hijo, que es Dios, le ruega al Padre, que es Dios. En segundo lugar, vemos que el Padre envía el Espíritu Santo, que es Dios. Y en tercer lugar, el Espíritu consuela a su pueblo. Entonces, todos tres cumplen una función. Toda la Trinidad está involucrada en la salvación y regeneración y santificación del creyente. El Hijo que ruega al Padre, el Padre que envía el Espíritu y el Espíritu Santo que consuela. El Señor dice a sus discípulos: yo rogaré al Padre. Vemos aquí su oficio intercesor, que os dé otro consolador. La palabra otro, allí en el texto sagrado, en el griego original significa otro de la misma clase y calidad. Les daré otro de la misma clase y calidad. Pues yo soy Dios, estoy en carne, les voy a enviar otro de la misma clase y calidad. No otro diferente. No es un sustituto inferior a Cristo. Es alguien exactamente igual a Jesús en divinidad y en carácter. Jesús ha sido el consolador visible. Ahora enviará otro consolador invisible y sobrenatural como el Señor Jesús. El Señor Jesús se va, ya no estará de manera corporal con sus discípulos, pero les enviará otro de la misma calidad, que es invisible, el cual los consolará de manera sobrenatural, igual que obraba y actuaba el Señor Jesús. En otras palabras, el Espíritu Santo continuará el ministerio de Cristo. No viene para reemplazar a Cristo, viene para hacer presente a Cristo entre su pueblo. El Espíritu Santo viene para hacer presente a Cristo entre su pueblo, como lo vemos hoy. El Espíritu Santo es el que nos convence de esas verdades y entendemos que Cristo está presente en medio de nosotros. En segundo lugar, vemos el significado de la palabra consolador. Veamos qué significa la palabra consolador. La palabra consolador en el griego es la palabra parácletos. Este es un término legal y militar que significa alguien llamado a ponerse al lado de otro. Según los eruditos y lingüistas bíblicos, su traducción exacta es abogado defensor, como se menciona a Cristo en 1 Juan 2:1 como el abogado. En 1 Juan 2:1 dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ya no tendremos a Jaimito como abogado, sino a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, parácletos significa abogado, alguien que está a nuestro lado para defendernos. En otras palabras, el oficio del Espíritu Santo es consolar, fortalecer, interceder, santificar a su pueblo en Cristo, defenderlo y guiarlo por la senda recta. El texto también dice: para que esté con vosotros para siempre. Aquí está una de las grandes promesas del Señor Jesucristo. La presencia del Espíritu Santo no será por un tiempo,
será temporal como lo venía siendo desde el Antiguo Testamento y lo será por la eternidad. No será ocasional, no dependerá de las emociones nuestras, será permanente y para siempre de una manera más plena y contundente. Y esto, por supuesto, también era cierto para los verdaderos creyentes del Antiguo Testamento. Lo novedoso es que bajo el nuevo pacto, esta permanencia del Espíritu Santo alcanza una dimensión corporativa y universal. Corporativa porque viene al cuerpo de la iglesia local de los creyentes en todos los lugares del mundo, o sea que es universal. Ya no solamente algunos profetas, sacerdotes o reyes reciben capacitaciones extraordinarias. Ahora toda la iglesia disfruta de esta bendición. Y cuando dice a los discípulos, para que el Espíritu Santo esté con vosotros para siempre, significa que el Espíritu Santo no volverá al Padre como sucedió con Cristo después de su resurrección. Cristo vino y se encarnó y cumplió su ministerio, entregó su Espíritu y ahora partiría. Con el Espíritu Santo no sucedería eso. Entonces, esto nos enseña, hermanos, que el Espíritu Santo estará de manera permanente en cualquier circunstancia y lugar y en todo lugar. Cuando Cristo estaba en la tierra, Él solo podía estar en un solo lugar a la vez, pero el Espíritu Santo cuando venga podrá estar con todos los creyentes en cualquier lugar del mundo a cualquier hora. Así que esto nos enseña que la diferencia de la promesa física de Jesús, que estuvo limitada a unos años en la tierra, el Espíritu Santo ahora habitará en el creyente de forma eterna e irreversible y permanente. Para meditar un poco y aplicarlo a nuestra vida, esto que estamos hablando en este versículo. El Espíritu Santo es una compañía divina ininterrumpida. Es un ayudador sobrenatural que no es como un hombre. El cristiano nunca está solo ni desamparado. Y esto debe consolarnos profundamente, ¿no es verdad? Porque sea que usted esté en el lugar más oscuro, más apartado, en la circunstancia más difícil, si tú eres creyente y has sido sellado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en usted, te consolará, te dará fuerzas, te dará ánimo, te animará, hablará a su corazón, te convencerá de tus errores, de tus pecados, te guiará por la senda que debes conducirte. Así que demos gracias a Dios por esa compañía divina e ininterrumpida y sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros, los hijos de Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo es nuestra suficiencia en las pruebas. Frente al dolor o la persecución, el Espíritu Santo opera como el defensor legal y el consolador de las emociones del cristiano, trayendo paz a nuestro corazón. Y eso debe para nosotros ser suficiente. Cristo es suficiente para salvarnos. El Espíritu Santo es suficiente para consolarnos, para animarnos, para guiarnos y llevarnos por cualquier lugar para cumplir la voluntad del Señor. Entonces, demos gracias a Dios por la suficiencia del Espíritu Santo en medio de las pruebas y las dificultades. En tercer lugar, el Espíritu Santo es la seguridad de nuestra salvación. Eso también debe consolar nuestras almas, amada iglesia. El texto dice que estará con nosotros para siempre. Así que esto nos indica que la presencia eterna del Espíritu Santo es la garantía y el sello de que la relación con Dios no se romperá jamás. El Espíritu Santo garantiza nuestra salvación.
La salvación no depende de nosotros, depende del obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. O sea que esto nos da ¿qué? Seguridad de nuestra salvación. ¿Notan ustedes la importancia de entender estas doctrinas? La salvación no se pierde. Una vez tú has sido sellado por el Espíritu Santo, el Espíritu permanecerá para siempre. ¿Qué dice el texto? Les daré otro consolador que estará con vosotros para siempre. No se irá, nos sostendrá, nos llevará, nos guiará y nos llevará a puerto seguro. Amén. Efesios 1, versículos 13 al 14. Vayan conmigo allá. Es Efesios 1, 13 al 14 dice: en él, hablando de Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si tenemos el Espíritu Santo, ya tenemos las arras, la garantía de que el negocio está hecho, ¿no es verdad? De que le pertenecemos porque hemos sido sellados con su Santo Espíritu. Por eso el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Habiendo considerado nuestro primer encabezado, la promesa del Espíritu del Consolador, ahora miremos el versículo 17. El Espíritu de verdad que habita en el creyente. El Espíritu de verdad que habita en el creyente. Dice el versículo 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Para entender este versículo es necesario dividirlo en sus tres componentes principales que el mismo versículo contiene. Primero, el versículo nos muestra al Espíritu de verdad, que Cristo nos enviará el Espíritu de verdad. ¿Qué significa el Espíritu de verdad? Jesús otorga este título al Espíritu Santo porque su función principal es revelar la realidad de Dios, dar testimonio de Cristo y guiar a los creyentes hacia la verdad absoluta de la palabra de Dios. Por eso se le llama el Espíritu de verdad, porque su función principal es revelar la realidad o la verdad de Dios, dar testimonio de Cristo y guiar a los creyentes hacia la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces tenemos una garantía maravillosa. Miren lo que dice Juan 15, 26. Juan 15, 26. Dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca del Padre. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de verdad? Hablar acerca del Padre, decir la verdad acerca del Padre. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede ¿de dónde? Del Padre. Por eso Él tiene autoridad y pleno conocimiento para enseñarnos quién es el Padre, dar testimonio acerca del Padre. Juan 16:13. Juan 16:13 dice la palabra de Dios:
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otra vez tenemos aquí la obra del Espíritu de verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice Cristo, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Guiarnos a toda la verdad de Dios y su palabra. ¿Por qué razón? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere ¿de quién? Del Padre, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Él es el que nos revela lo que ha de venir. ¿Qué es lo que ha de venir? Cristo, sus juicios, todo lo que encontramos en su palabra. En segundo lugar, el versículo 17 nos habla de la incapacidad del mundo. Recuerden que estamos estudiando el versículo 17 en sus tres componentes. El versículo 17 nos habla de la incapacidad del mundo. El texto dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Vemos allí entonces la incapacidad del mundo para recibir al Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, la palabra mundo en muchas partes representa la sociedad alineada en contra de Dios y de su verdad. Los incrédulos no pueden recibir al Espíritu Santo o al Espíritu de verdad porque opera esta sociedad bajo la lógica material y sensorial del sistema engañoso de maldad que opera en este mundo. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce, dice el texto. Solamente los creyentes, aquellos que en su gracia y su misericordia a Dios les hacen nacer por el Espíritu Santo. El mundo no le puede ver ni recibir porque no le conoce. El mundo está ciego y sin entendimiento a las cosas del Espíritu Santo de Dios. Al carecer de fe, el mundo no tiene el órgano espiritual para percibir las cosas del Espíritu Santo de Dios. Su entendimiento está en entebrecimiento. Son ajenos a las cosas de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vean lo que dice Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Dice la palabra de Dios, pero el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, no nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí tenemos el testimonio claro y diáfano por qué el mundo no puede conocer ni recibir al Espíritu Santo. Porque el hombre natural, el hombre sin Cristo, no percibe, no puede ver, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque él está en otro cuento. Para él las cosas de Dios son locura. Allá son unos fanáticos, unos locos, y no las puede entender. Así que están sin entendimiento. No puede apreciar ni ver las obras de Dios, porque para él son locura las cosas del Señor y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, y como ellos no son espirituales no pueden hacerlo. En tercer lugar, el texto, versículo 17, nos habla de la intimidad y morada permanente del Espíritu Santo en el creyente. Muchos interpretan la expresión mora con vosotros como una presencia externa del Espíritu Santo en el creyente. Noten lo que dice el versículo 17.
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que la expresión mora con vosotros lo ven como una expresión, una presencia externa del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo no está en el creyente sino fuera. Y que hasta después de Pentecostés el Espíritu Santo haría morada permanente dentro de ellos, que antes solamente iba y venía. Pero observemos cuidadosamente el texto. Jesús dice: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La palabra conocer en este contexto significa intimidad y unión. La palabra mora con vosotros implica vivir dentro. En conclusión, esto significa que el Espíritu Santo moraba o vivía en unión con los discípulos, tenía intimidad con los discípulos del Antiguo Testamento y donde estaban predicando este sermón, y tenía intimidad con ellos y obraba en ellos. Ellos habían dejado todo para seguir a Cristo, habían creído en Él porque el Espíritu Santo estaba obrando en sus vidas. Todo esto era imposible sin la obra interna del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que obrar internamente en nosotros para obrar un cambio. Entonces, ¿qué significa la expresión el Espíritu Santo estará en vosotros? No significa un cambio de lugar, es decir, que antes estaba fuera del creyente y que ahora estará dentro del creyente. No significa eso. Implica y significa una intensificación del obrar del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo ya estaba con ellos y muy pronto estaría en ellos, pero de una manera mucho más poderosa, mucho más abundante. Después de Pentecostés veremos mayor iluminación del Espíritu Santo, mayor valentía, mayor santidad, mayor comprensión, mayor poder para testificar. Entonces la presencia abundante se derramaría sobre la iglesia. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los discípulos ya tenían el Espíritu Santo, venía un poder sobreabundante del Espíritu Santo derramado sobre ellos para testificar del Señor. Los apóstoles no recibieron un espíritu diferente, hermanos, recibieron una manifestación mucho más abundante del ministerio del Espíritu Santo en la tierra. Es el mismo río, pero con una creciente mucho más grande y desbordante. Es el mismo Espíritu, pero con una manifestación más plena y abundante en la iglesia. Muchos creyentes buscan una segunda experiencia del Espíritu Santo, como hablar en lenguas, o caerse, o balbucear, dar vueltas, buscar experiencias sensoriales. Pero Jesús y Pablo nos enseñan otra cosa. El creyente verdadero es morada del Espíritu Santo desde el momento en que creemos. Por consiguiente, lo que debemos buscar, hermanos, y de una manera constante, es ser llenos del Espíritu Santo o controlados por el Espíritu Santo de Dios. En Efesios 5:18 Pablo dijo, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. No se embriaguen con vino porque en eso hay desorden, desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Así que no buscamos otro espíritu con experiencias y emociones.
Buscamos vivir bajo su dominio y dirección, produciendo el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que según Gálatas 5, 22 al 23, tiene 9 manifestaciones, pero es un solo fruto que debe evidenciarse en cada uno de nosotros. Hoy estamos cerrando la clase de Instituto Bíblico de manera magistral aquí, hermanos. Dice Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted quiere mostrar la manifestación del Espíritu Santo en su vida, esto es lo que debe producirse en usted. Primero amor, después gozo, después paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Se manifiesta eso en ti, amado hermano? No es buscar hablar en lenguas, no es buscar tirarse al piso, no es buscar emociones sensoriales, es buscar que el fruto del Espíritu se manifieste en su vida constantemente, en sus relaciones interpersonales, familiares, eclesiales, amén, laborales, amén. Habiendo concluido nuestro segundo punto, veamos el tercero, verso 18. No los dejará huérfanos. Dice el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Uy, Señor, tú te vas, pero luego volverás, pensarían los apóstoles. Aquí aparece nuevamente el corazón pastoral de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un corazón pastoral por su iglesia. Los discípulos sienten que serán abandonados porque Él va a morir y los va a dejar. Pero Jesús, como buen pastor, les dice: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No los dejaré en orfandad, es decir, no los dejaré desamparados, sin padre, sin tutor, sin alguien que los cuide. Aunque mi cuerpo suba al cielo, yo seguiré presente con ustedes a través de mi Santo Espíritu. Amén. ¿Cómo iba a suceder eso? Por medio del Espíritu Santo que mora en vosotros, del cual ustedes tendrán mayor conciencia de su presencia y actuar, porque se manifestará con poder. Hasta el momento ustedes no han tenido conciencia del Espíritu Santo que tienen, pero vendrá ese momento en que el Espíritu Santo se manifestará poderosamente en ustedes. Ustedes tendrán mayor conciencia y van a poder entender mis palabras y van a poder vivir para mi gloria en medio de las dificultades y las circunstancias. Habrá un río en ustedes que salte para vida eterna. Miren lo que dice Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la nota aclaratoria del autor del Evangelio: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, la manifestación plena del Espíritu no se había manifestado en ellos, porque Cristo no había subido aún al cielo. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. No era que el Espíritu Santo no estuviera en los apóstoles, sino que descendería una manifestación más plena y poderosa. Correrían ríos de agua viva dentro de los creyentes. Amén. Aquí vemos una verdad profundamente reformada. El Espíritu nunca actúa independientemente de Cristo. El Espíritu glorifica a Cristo.
hace presente a Cristo, nos une a Cristo y nos conforma a Cristo. Toda verdadera obra del Espíritu Santo termina exaltando a Cristo. Por eso Pablo puede decir, Cristo vive en nosotros y también el Espíritu Santo mora en vosotros, porque el Espíritu es el Espíritu de Cristo. Miren lo que dice Romanos 8, 9 al 11, por favor. Romanos 8, 9 hasta el 11. Dice, un pasaje muy importante que usted lo lea conmigo. Romanos 8, 9 hasta el 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuántas veces habla de que del Espíritu Santo mora en nosotros? Varias veces. Hermano, si tú has creído, tú tienes morando el Espíritu Santo en ti. Debes anhelar ser lleno del Espíritu Santo. Pentecostés fue un acto glorioso que manifestó el poder del Espíritu Santo. Ahora nos corresponde a usted y a mí avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros, anhelando la llenura del Espíritu Santo, anhelando evidenciar el fruto del Espíritu en sus 9 manifestaciones delante del mundo donde vivimos. Amén. ¿Qué cambió entonces en Pentecostés? ¿Qué cambió en Pentecostés? En Pentecostés no cambió la esencia del Espíritu Santo, cambió la administración del pacto. Antes el Espíritu Santo regeneraba como también ahora lo hace. Antes el Espíritu Santo santificaba como también ahora lo hace. Antes habitaba en los creyentes como también ahora lo hace. Pero la diferencia era que obraba de forma más limitada en cuanto a la revelación y la extensión de sus dones. Ahora, después de Pentecostés, es derramado sobre toda la iglesia, da mayor comprensión del Evangelio, capacita para la misión mundial de extender el Evangelio, produce una comunión más íntima con Cristo resucitado, distribuye dones espirituales a todo el cuerpo de Cristo y habita en el pueblo del nuevo pacto en plenitud. Pero hay una cosa que es cierta: nosotros podemos apagar el Espíritu Santo de Dios por nuestro pecado y nuestra negligencia. Lo que apaga el Espíritu es el pecado, lo que aviva el Espíritu es nuestra obediencia. ¿Y cómo podemos obedecer? En el poder del Espíritu Santo de Dios. Para terminar, unas aplicaciones prácticas, hermanos. Hermanos, la salvación siempre ha dependido del Espíritu Santo de Dios, que no se nos olvide eso. Ningún pecador, antes o después de Cristo, ha podido creer sin la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo dijo: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Número 2, vivimos en una época de mayores privilegios espirituales. Los creyentes del nuevo pacto disfrutan de una revelación más completa y de una manifestación más abundante del Espíritu Santo. Nosotros tenemos todo el canon de las Sagradas Escrituras y tenemos la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Por ello, nuestra responsabilidad es también mucho mayor ante los ojos de Dios. ¿Escucharon eso? Como tenemos la revelación completa y la plenitud del Espíritu en nosotros, nuestra responsabilidad delante de Dios es mucho mayor.
Porque la Escritura dice que al que más se le da, más se le pide. En tercer lugar, el entendimiento de la presencia y de la plenitud del Espíritu Santo en el creyente es una fuente de consuelo. Tener convicción de la presencia y la plenitud del Espíritu Santo en nosotros nos consuela profundamente. Cristo no abandonó a su iglesia. Él está con nosotros por medio de su Espíritu en cada prueba y en cada servicio y en cada circunstancia que nosotros vivamos. El Espíritu Santo está. El Espíritu Santo, en cuarto lugar, siempre exalta a Cristo. Así que cualquier enseñanza, hermanos, escúchenlo bien, cualquier enseñanza o experiencia que desplace la centralidad de Cristo no refleja el ministerio del Espíritu de verdad. Toda enseñanza nos debe llevar a glorificar a Cristo el Señor. En Juan 16, versículos 13 al 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. La promesa entonces del Espíritu Santo no anuncia el inicio de la obra del Espíritu Santo, sino el comienzo de una nueva etapa en la que esa misma obra alcanzaría una plenitud sin precedentes y sin límites. Amén. Recordemos que el mismo Espíritu que regeneró a Abraham, que el mismo Espíritu que fortaleció a Moisés y el mismo Espíritu que sostuvo a David en medio del pecado, es el Espíritu que hoy habita en la iglesia. Gloria al Espíritu Santo que nos lleva a honrar y a glorificar a Cristo. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu amor, bondad y misericordia. En tus manos santas colocamos nuestra vida y te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Nosotros somos tus hijos que por gracia nos sellaste con tu Espíritu, el cual habita en nosotros y nos hace conscientes de tu palabra, de tu obra redentora y de tu actuar cada día en nosotros, guiándonos por este mundo que está en tinieblas, llevándonos a toda verdad. Gracias por lo que nos has enseñado hoy y gracias por cada hermano y hermana que hoy estuvieron presentes escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.